Nota para nuestros oyentes, este episodio contiene información sobre canibalismo, violencia y asesinato no apto para estómagos sensibles. Los comentarios emitidos en este podcast no pretenden dañar a ninguna persona o grupo. Los datos utilizados en los episodios son extraídos de artículos de prensa y documentales disponibles en línea. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Criminal. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Nanceli? Hoy vamos a hablar de uno de los nuestros, ¿no? Bueno, de uno de los nuestros, del único. Del único e inigualable. Dorángel Vargas, nuestro asesino serial. Mejor conocido como el Comegente. El Comegente. Te cuento, José Dorángel Vargas Gómez, que es su nombre real, Dorángel, nació el 14 de mayo de 1957 en Santa Elena de Arenales, Estado Mérida. Él es mejor conocido como Dorángel, pero por un error de los medios. Creció en el seno de una familia de escasos recursos, los cuales se dedicaban sobre todo a la agricultura. Solamente llegó hasta el 6º grado de educación primaria. Desde joven comenzó a cometer delitos menores, como por ejemplo a hurtar gallinas o ganado, y es por eso que se le arrestó durante varias ocasiones. ¿Siendo niño? Siendo niño adolescente, sí. Ok, ya. Sus padres eran humildes campesinos que jamás pensaron que este niño iba a ser apodado años más tarde como el Hannibal Lecter de los Andes. Segundo apodo. Segundo apodo, exacto. Tú sabes que los venezolanos siempre quieren figurar, ¿no? Era uno de los 10 hijos de Pedro Vargas y Guadalupe. Cabe destacar que desde pequeño ya se comenzaron a ver ciertas conductas antisociales, como por ejemplo el intento de asesinar a uno de sus hermanos con un machete. O sea, pero ¿no? Por la época... que hay un poco de gente que lo piensa, lo que pasa es que no agarra el machete. Suena horrible. ¿De qué machete estamos hablando? O sea, sí. Sigo. Lo que pasa es que él lo llevó un pasito más para allá. Sí. Por la época, los autores señalaron que las conductas agresivas de Dorángel se debían a que se masturbaba excesivamente, así que lo llevaron a un burdel. ¿Eso quién lo dijo? El cura del pueblo. ¿Y cómo sabe, señor cura? Porque... No vale, no se pueden decir esas cosas, pero la gente se ofende. Así que lo llevaron a un burdel a modo de tratamiento. Sin embargo, casi asesina en pleno acto a la joven prostituta que le iba a curar. Que le iba a curar, ahí lo llevaron a un prostíbulo para curarle estos arranques violentos que tenía, que los tenía por masturbarse mucho. O sea, todo tiene tanto sentido. Sí, o sea, según ellos lo que tenía era, no sé, liberarse sexualmente, no sé, de alguna manera. Entonces lo llevaron al prostíbulo y pues, lo que hizo fue, ¿qué fue? Te quiero matar. Okay. Hubo un episodio que fue la guinda del helado cuando amenazó a su propia madre con un machete porque supuestamente esta quería envenenar. Pero es que claro, o sea, si esta gente de bajos recursos, o sea, es como que no sabe qué hacer. Mucho. Sí, no tienes como muchas herramientas sociales. Sí, exacto, y a lo mejor ellos denuncian, mira, ayúdame con mi hijo y no les hacen caso. O sea, También. En fin, pero bueno, ¿cómo llega Dorángel a la palestra de situación? En 1995, un vagabundo que vivía cerca de donde él vivía, que se llamaba Antonio López Guerrero, denunció a Dorángel, pero la policía en ese momento no les creyeron. O sea, más bien se burlaron de esta persona porque, o sea, el cuento, primero porque el tipo era un vagabundo, o sea, como que lo agarraron de drogadicto, qué sé yo, y después como que el cuento no fue muy creíble, ¿no? Pero este señor, o sea, seguía insistiendo, hasta que en una de esas le dijo, mira, este Dorángel se acaba de comer a su compañero, el compañero se llamaba Cruz Baltasar Moreno. Bueno, luego de esta insistencia, exacto, la policía decidió ir y cuando se acercaron al puente donde él les había señalado que aquí estaban los restos, ahí encontraron que sí pies, manos regados por todo el piso y Dorángel estaba ahí, o sea, los tipos llegaron y Dorángel como que los saludó así como que relax, buenas tardes, y el tipo ensangrentado con la cara llena de sangre y las manos llenas de sangre, normal, y fue ahí donde lo apresaron. Bueno, entonces después de aquí, o sea, lo agarraron, lo llevaron al Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Paribec. El tipo confesó
y confesó normal, o sea, para él esto fue como... Sí. Claro, porque está disociado de la realidad, Exacto. de cierta forma, ¿no? Okay. Exacto. El tipo, o sea, simplemente dijo que nada, o sea, me los comí por necesidad y que me gustaba y punto. O sea, y para él era muy normal. Porque para este momento ya le estaba en la indigencia, ¿cierto? Él ya estaba en la indigencia, pero él siempre estuvo, claro, yo leí en su momento que el tipo también fue carnicero, o sea, él no fue que él nunca trabajó ni nada, sino él también tenía sus trabajitos y en una oportunidad trabajó en una carnicería. Ok. O sea, qué mejor manera de aprender ciertas técnicas que en una carnicería. Exacto, y tú sabes, ahorita que recuerdo, Dahmer también trabajó en una carnicería. También trabajó en una carnicería. Qué fuerte, ok. Sí, sí, bueno, en alguna parte se aprende esa vaina, no sé. No sé, fíjate. Bueno, puedes tener un carnicero o un buen cirujano y los dos pueden llegar a hacer lo mismo. Sí. Bueno, con Dahmer también, tú sabes que en un momento estudió medicina. Ay, Dios mío. Okay. Bueno, está bien. Está bien. Tú sabes que, bueno, Dora Ángel vivía en una vivienda improvisada en una granja abandonada, ¿no? Solía caminar por las noches y se quedaba largo tiempo contemplando el paisaje urbano, eso es lo que decía por ahí. Por su aspecto afable, nadie sospechaba de que él era capaz de hacer algo así, ¿no? Pero sí notaban que el tipo llevaba siempre un garrote en la mano. Ok. El único que le permitió hacer eso es trucutru. Era como una comiquita, ¿no? Sí, era pero se me cayó la sed. Sí, exacto, pero él no llevaba un garrote. No era un garrote, claro. Trucutru tenía un garrote. Un garrote, sí. Perdón, un garrote, perdón. Bueno, entonces, él mataba a sus víctimas, bueno, a golpes, tal cual, ¿no? Claro. Pero, o sea, siempre las víctimas estaban en posición de vulnerabilidad. O sea, o estaban que sí, drogados, borrachos. A él le gustaba, fíjate tú, él tenía como un paladar muy específico, ¿no? Porque le gustaba comer hombres de entre 30 y 40 años de edad, quienes estuvieran en buena condición física, sobre todo ejercitándose. Entonces más de uno lo agarró, gente que salía a trotar, entonces a uno lo agarró porque se paró así como que a descansar, que ya no puedo más, no sé qué, y ahí llegó y el tipo llegó con él. Le dio con el garrote. El tipo no comía ni mujeres ni niños, y tampoco hombres gordos porque según él que tenía mucho colesterol. Claro, porque entonces, la salud primero. Exacto. Mira, entonces el tipo preparaba caldos, carne asada, filetes, platillos variados, e incluso se sabía que realizó parrillas en las que invitó a otros vagabundos a su casa a comer o empanadas a sus vecinos. Solo que ellos no sabían que estaban comiendo la carne de otras personas. Mira, pero tú sabes que yo... ¡Qué fuerte! Nunca confíes, Vanessa, de quien te da comida gratis en un país joven. Bueno, en ese momento no estaba tan bueno. Mira, yo no sé, o sea, yo siempre pienso mal. Yo siempre pienso que en algún momento todos comimos carne humana, así sea un poquitico. O sea, pero ¿cómo así? Pero claro que sí. Bueno, o sea, tú me vas a decir que cortando, en cualquier sitio, cortando carne, tú me vas a decir que más de uno no se cortó, no se mochó una mano. Ok, coño, ya va, yo estaba pensando que es que te habían servido un filet que era una gente. Ya va. Bueno, o sea, alguien que se haya cortado, dices tú, claro, en una carnicería, ¿no? Ajá, pero y tú, un vagabundo, que, o sea, que nadie, no se sabe quién es, o sea, está ahí perdido, o sea. ¿Quién le va a aceptar una parrilla? No, pero yo digo, o sea, viene un loco de estos, los mata, los cocina, tiene su cocina, te invita o tiene su restaurante, o sea, ¿quién controla eso? Nadie, claro. ¿Quién controla eso? O sea. Es que horrible. No, bueno, entonces, o sea, sabes que yo soy una persona de ciencia. Bueno, aquí les digo, o sea, esto no es cualquier podcast. Persona de ciencia. Así, esto no es cualquier podcast. Es que si no se llora, si no se ríe, se aprende. Tú sabes que cuando se sacrifica un animal. Ay, coño, ok, vamos para allá. ¿Qué pasa cuando se sacrifica un animal? Bueno, es que cuando leí el cuento de Dora Ángel, pensé en esto. Cuando se sacrifica un animal, hay que procurar que el animal fallezca de la manera más relajada posible, lo menos estresado posible. Porque de lo contrario, hay producción de ácido láctico, demasiada producción de ácido láctico, y eso endurece la carne.
que es lo que no queremos. Claro. Aparte de producir otras características sensoriales indeseables en el producto. Qué bueno que eso se hace en los mataderos. De hecho, ahorita hay técnicas que sí, con pistolas de perno para matar al ganado así de uno. O sea, los matan disparándoles a la cabeza. Ay, Dios mío. Pero sí, no sufre, o sea, ya los mata así como que de una. Pues. Me da como calofrío la forma en la que dicen, no sufre, lo matan, pero bueno, normal. O sea, pero sí, no, claro, igual que sí, es lo más rápido posible. Exacto, es lo que... o sea, de una, o sea, no se dan cuenta. Entonces, mi punto es que si Doranja mataba a esta gente a lo Terminator, como pasaba, porque tengo entendido que el tipo ya tenía esa técnica, ya el tipo sabía por dónde darle en la cabeza, ¿no? De una. Ajá, era literal un palo cochinero. Exacto, pero de una. Entonces esa gente moría rápido, sin estrés. Qué fuerte. No había producción de toxina allí, nada que endureciera la carne. No, exacto. Yo digo que esas empanadas nos quedaban mal. Buena parrilla. Yo digo que esas empanadas no quedaban mal. ¿De dónde viene la naturaleza caníbal del ser humano? O sea, el canibalismo ha existido desde toda la vida. De hecho, yo me estoy leyendo un libro que voy a hacer referencia. Se llama Cannibal Killers. Sería asesinos caníbales. En español. La autora se llama, espero pronunciar esto bien, se llama Moira Martingale. Ella es una periodista, creo que también es psicóloga, y ella es, fan de estos temas, ¿no? Y el libro está demasiado interesante porque en cada párrafo te echa un cuento diferente, ¿no? Y ahí te explica que el ser humano ha sido caníbal desde que empezó a andar en dos patas, en dos piernas, ¿no? Desde que empezó a andar erguido. Y las causas, y te explican las causas del canibalismo, puede ser culturales o religiosos, por necesidad o simplemente por gusto. Por gusto. Y te echan unos cuentos. O sea, mira, aquí, tú me vas a hablar de pandemia, ¿no? Aquí hay un cuento sobre los hunos. En la dinastía, aquí hablan yo no sé cómo pronunciar esto en chino, Shi-Hu. El tipo dice, semanas tras semanas, cientos y probablemente miles de invitados en los banquetes que daba el rey Shi-Hu de los hunos que vivieron al norte de China entre el año 334 y 349 después de Cristo. Ellos se comían a las esclavas, a las niñas que tenían como esclavas. Y no solo eso, sino que ellos las escogían, o sea, hacían pasar a las muchachitas en pleno banquete y que mira, vamos a escoger a quién nos vamos a comer hoy. A la carta, pues. A la carta, sí, y nos comemos a esta. Y eso era normalísimo. Entonces yo estoy leyendo más abajo y dice, y hasta aproximadamente al comienzo del siglo XIX, restaurantes servían carne humana comúnmente en China. O sea, esto era normalísimo. Entonces después, hay tantas historias de, tribus indígenas. Claro, y tribus africanas también, ¿cierto? Exacto, que eran caníbales por naturaleza. Exacto, y que no solo que embarazaban a propósito a las mujeres para después comerse a los bebés. Ay, Dios santo. Ok, Cronos. Exacto. Y tenemos la historia de Cronos. La historia de Cronos, claro, que se comían los hijos. Se comían los hijos porque a él le habían profetizado que uno de sus hijos lo iba a quitar el trono. Lo iba a destronar. Entonces ya. Todo muy saludable. Una familia funcional que llaman. Cada quien haciendo lo suyo. Entonces, nada. Esta historia de Dorángel es una entre tantos miles de millones. Exacto, una de tantos miles de millones. Claro, horroriza porque hay un tema moral allí también. Si lo vemos como muy frío, pensar que ha existido antes, que los restaurantes lo sirvieron en alguna oportunidad, decir que está mal, es un tema más moral que de transgresión a la naturaleza, como es un buen debate, pues, llegar ahí.
Exacto. Que no vamos a llegar ahí porque no vamos a concluir un carrizo, Exacto. pero vamos a indagar en la cuestión. Mire, entonces, bueno, nada, siguiendo con Don Ángel dice que una vez capturado, confesó haber matado y comido al menos 10 varones en un periodo de 2 años desde su arresto en 1999. Pero lo arrestaron en... Porque, no, sí, mentira. porque a él lo arrestaron una vez y lo soltaron, ¿cierto? Exacto, exacto. Ah, pero entonces déjame echarte, es que yo me brinqué este cuento. Fíjate, el 12 de febrero de 1999, unos miembros de Defensa Civil encontraron los restos de 2 jóvenes y alertaron a las fuerzas de seguridad sobre su hallazgo. Ahondando sobre la zona, encontraron los restos de 6 cuerpos más. Entonces, bueno, después de descartar de que estos asesinatos tuvieran que ver con narcotraficantes, porque resulta que la zona era como que un vertidero. Como que mataban gente y la lanzaban allí. Sí, exacto. Vertedero. Qué belleza. Mira, pero yo estoy hablando bien. Vertedero. Vertedero de cuerpos. Entonces los tipos, bueno, descartaron esto y como que se acordaron como que hace 2 años había un tipo aquí que mataba gente, se las comía, no sé qué. Entonces sospecharon de este tipo y fueron a buscarlo. Y nada, y que cuando llegan a la choza, encuentran, o sea, ya tenía montada la carne hecha para el almuerzo. A mí, ¿sabes qué? Me parece horrible, pero además me hace recordar, voy a volver a Dahmer, que este tipo cuando cocinó unas partes humanas olía muy mal en el edificio, que el testimonio de una de las vecinas decía que la carne olía horrible. Me imagino que para Dorancel fue más fácil porque vivía en una casa como apartada, ¿no? Exacto. O sea, que realmente nadie iba a percibir olor. No, pero espérate un momento, ya va. O sea, Dorancel no hacía lo de Dahmer, porque no, claro. escucha esto. Escucha eso. El tipo dice, confesó que tuvo que matar más de lo previsto porque como no contaba con refrigerador, la carne se le iba pudriendo, entonces le tocaba botar esa carne y salir a buscar más. O sea, el tipo ya va, espérate, limpieza. Era necesidad y limpieza. Exacto. Claro. O sea, el tipo se da cuenta que en cambio este Dahmer dejaba esa carne ahí, aunque el tipo tenía nevera, pero... pero es que, claro, el ojo congelaba. Exacto. ¿No? Pero dejaba esa casa mugrienta, pero este tipo no, este tipo dice, no, echamos carne fresca. De verdad, buscaba carne fresca. Pero es que fíjate que el tipo era saludable, o sea... fríamente, era saludable porque él no comía grasa por el colesterol, no asesinaba a gente que no estuviese haciéndole daño a la sociedad, entre comillas, y le gustaban los músculos porque ahí era donde estaba la mejor carne del cuerpo, ¿no? Claro. Y mataba rápido para que las toxinas no le endurecieran la carne. El ácido láctico. El ácido láctico. Okay. Terrible. Entonces, mira, cuando contó todos sus crímenes, el último crimen que terminó confesando fue el de su amigo, porque el tipo era amigo, el que vivía cerca, Antonio López Guerrero, que fue el hombre que lo había delatado en 1995. Por la muerte. Esto fue 4 años después, que admitió haberlo matado. Exacto, pero el tipo cuando salió de la... Exacto. Entonces cuando salió del psiquiátrico la primera vez, el tipo como que fue a buscar, como que, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Claro, una cuenta pendiente, pero ¿quién se pone a tener cuentas pendientes con un caníbal? Bueno, pero entonces resulta que Dorángel fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, por lo cual, ante la ley venezolana, lo hace inimputable. Además de no existir en el país ningún centro con las condiciones adecuadas para su reclusión. Lo mantienen en la actualidad aislado en un centro penitenciario del estado Táchira. Sí. ¿Qué te parece? Sí, que fue donde lo fueron a entrevistar, porque hay una entrevista reciente de él. Exacto. Esto es importante porque yo creo que no hay ningún país del mundo en el que puedan enjuiciar y llevar a cárcel, a prisión, como cualquier ciudadano, a una persona con esquizofrenia, y hay otras enfermedades que tampoco aplican. La diferencia de este caso es que no hay donde... Venezuela no tiene la infraestructura para tenerlo a él en un lugar. Exacto. Que al final entramos en otro drama, porque más allá de los asesinatos y los crímenes y todo lo que él hizo, hay una razón de fondo que no es la que siempre estuvimos acostumbrados, que es que
son malandros, pertenecen a una mafia, andan traficando, o sea, no es eso, es una cosa como sin precedentes, y lamentablemente no hubo manera ni de tratarlo, ni de tampoco reseñar la historia, porque yo hace poco vi los videos de los periodistas de RCTV, de Venevisión, y da vergüenza. O sea, el cero da vergüenza, cero conciencia de salud mental, porque obviamente no era algo de lo que se hablaba. Tampoco es que tú encuentras personas con esquizofrenia en todas las esquinas, entonces tampoco había como mucha información, y todo estaba muy álgido porque era muerte de gente saludable, joven, de repente, entonces tú escuchabas frases como que el demente o sea, viniendo de un periodista que está como muy duro, llamar a alguien el demente, cuando todavía la investigación policial estaba en proceso. Claro. Y le dicen el monstruo, ¿no? O sea, porque, o sea... Sí, pero no. Ajá, o sea, sí, pero no, o sea, no estoy defendiendo el asesinato, pero, o sea, históricamente... Sí. O sea, pero volvemos al tema que el cero conciencia de ningún tipo de enfermedad mental. Exacto. O sea, terrible. Y bueno, él sigue todavía ahí, y la última entrevista fue como... Nada, o sea, él no se arrepiente de lo que hizo. Por ahí leí que él no extraña la carne humana, pero él dice que sí, que está buena. Que está buena. No, y que hay que tener mucha, o sea, yo sé que tú puedes ser un hombre muy valiente o una mujer muy valiente, pero yo no quisiera ser el que le lleva la comida a Dorancel, o el que, ¿sabes?, le abre la reja para que salga al patio. Entiendo que no le permiten tampoco salir al patio ni nada de estas vainas, pero... No, bueno, pero tú sabes que el tipo, o sea, supuestamente que se ganó el cariño de todo el mundo ahí, porque él como que es una persona muy, muy amigable, sí. Es muy tranquilo cuando habla, entonces como que la gente ya le tiene cariño. Y lo mismo que decían antes, que era muy afable, entonces nadie iba a sospechar que era capaz de hacer algo así. Y aparte que el tipo ya es una persona mayor, o sea, tampoco es que como... Sí. Bueno, pero resulta, Nancy, que en el 2016, o sea, fíjate, él está desde el 99 otra vez. Bueno, en el 2016, en el cuartel de prisiones de Politáchira, donde estaba él, o está ahí, él está ahí, hubo un motín, ¿ok? Entre presos. O sea, bandas rivales dentro en el mismo centro penitenciario. Resulta que mataron a 2, ¿ok? Y uno de estos malandros, el tipo se apodaba El Grillo, ordenó, yo no sé cómo, ordenó que el grupo rival se comiera a estos dos. Y yo no sé, o sea, el cuento, ahí están los periodistas, señores. Están los periodistas, que no saben cómo que echar bien el cuento, ¿no? Es un chisme de camino. Exacto. Es un chisme de camino. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, supuestamente que obligaron a Dora Ángel a que descuartizara a estos dos y que los preparara para que se los comiera el resto de los reos. O sea. Y los reos que no quisieron comerse a estos reos les cortaron los dedos. Bueno, este motín duró 29 días, según dice aquí. O sea, un cuento de verdad que tú dices, pero o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Primero, ¿cómo lo obligaron? Yo diría que no lo obligaron, porque el tipo estaría como que sí. O sea, yo se lo preparo con un arrocito y nos los comemos todos aquí. Todo va a quedar chévere. No sé de verdad. Pero bueno, y quedó ahí, pues. Quedó ahí. Entiendo que, bueno, que estos reclusos después como que los separaron, un grupo se lo llevaron al penitenciario que está en Carabobo, el de Tucuyito. Y bueno, y quedó ahí, y ahí está. O sea, y él sigue estando en el mismo lugar. ¿sabes? Sigue estando en el mismo lugar, sin saber qué va a pasar con él. No se sabe si va a seguir, o sea, si está teniendo, ¿cómo se llama? Tratamiento psiquiátrico. Pero tú sabes que hay mucha gente que todavía desconfía que él de verdad haya sido el asesino de toda esta gente. Porque
según por ahí leí, que la familia de él como que pertenecía al grupo guerrillero de Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Okay. Fue una organización guerrillera creada por el Partido Comunista de Venezuela en 1962 como el brazo armado del Frente de Liberación Nacional para dar forma a los nacientes grupos rebeldes que empezaban a operar en el país para derrocar por la fuerza al gobierno de Rómulo Betancourt. Y por ahí leí que como que la familia, o sea, estaba como que también metida en La eso. familia Dorancel estaba en eso. No sé, nuevamente, de verdad que, como dices tú, chisme camino, pero mucha gente cree que esas muertes están relacionadas con eso y que realmente no fue Dorángel como que el que empezó, sino claro, como que a él lo metieron, claro, en esa... Pero estamos claros que tiene una esquizofrenia y que que sí cometió algunos crímenes también. Exacto. Ahora, fíjate que hay una cosa de lo mismo en la sociopatía que estábamos hablando la vez anterior, que normalmente ellos empiezan por maltratar animales, y lo primero que pasó con Dorancel fue precisamente eso. Exacto. Y eso siempre es como un indicador importante. La cuestión es que ahorita con la información que tenemos nosotros, pues lo vemos más fácil, entre comillas, pero si nos vamos a los 90s, a Venezuela, a los Andes, es mucho más complicado que alguien haga la relación inmediata entre un niño que está maltratando a un animal y un asesino o un asesino serial. No, pero inclusive el tipo que a esa edad se comía la carne cruda. La carne cruda como el almuerzo. Del pollo, no, o sea, cuando mataba a los pollos, o sea, para los animales que secuestraba, en fin. Se los comía crudos muchas veces. Entonces la gente, porque él tenía o sea, él no robaba solo, él tenía su grupito de otros muchachitos que salían a robar, o sea, ellos veían cómo él se comía los animales crudos, o sea, y la gente le extrañaba, pero como que le extrañaba como que, ay, chicos, o sea, cosas tuyas. Ahí es donde yo digo como, o sea, mamá, tú sabes que mi amiguito se come los pollos crudos. Ay, qué raro los gustos de ese niño. Qué raro. Y los mata también. Ay, imagínate. Tiene una técnica perfecta para que los animales no sufran cuando los mata. Qué fuerte, ¿no? Pero claro, es el primer indicador, lo que pasa es que no lo sabemos. Exacto. O no lo sabíamos. Y no lo sabemos. Y bueno, no sé si quieras añadir algo más de esta historia de Dorángel. No, a mí lo que sí me impactó así fue que primero se tiene la idea de que es el único asesino serial que ha habido en Venezuela. Hay quienes dicen que lamentablemente es un tema que no hay investigación. Pero hace poco estuve escuchando un podcast, entrevistaron a un miembro del Centro de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que tiene un montón de años allí, y él decía que la respuesta que él dio a la ausencia de asesinos seriales en Venezuela fue que culturalmente nosotros vivimos muy acelerados. Como que nuestras vidas hay que resolver esto hoy, hay que resolver esto mañana, o sea, siempre estamos como en algo, y esa rapidez hace que realmente no haya una persona que pueda como sentarse a hacer un plan, a hacer una idea de cómo va a perseguir a las víctimas. O sea, no hay espacio para que la gente piense cómo va a matar a la gente, básicamente. O sea, gente que no se aburre, pues. No, o sea, es una gente que está ocupada. Exacto. Y él dice y que básicamente los asesinatos o los crímenes en el país siempre son crímenes que pasan rápido. Tú, no sé, estabas caminando, te vinieron a robar, te resististe, te mataron. Esos son los tipos de crímenes que hay en Venezuela a granel. Pero este tipo de planificación, selección de víctimas, y después asesinar progresivamente en diferentes periodos de tiempo por varios años, no hay dedicación para eso. ¿Sí me entiendes? No hay tiempo, chica. Culturalmente no tenemos eso. Y yo siempre me queda como la duda de si esto es una cosa aprendida, porque te pones a ver el número de asesinos seriales que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, y la lista se pierde de la cantidad que hay. Exacto. Entonces, no creo que es que
una sociedad sea más saludable que la otra. Yo pienso que no hay suficiente investigación en un lado y en el otro sí. Y en el otro también pienso que hay un tema de de copycats. Copycats. Porque lo han puesto tan fascinante que si alguna persona tiene algún tipo de tendencia a hacer algo, ver esto tan fascinante, además de tener la información a la mano, porque ahorita tú pones 2 clics y tienes cómo matar a alguien, o sea, exacto, todo está muy disponible, entonces creo que también eso influye en que la gente haga esas cosas. Pero yo creo que la situación Latinoamérica en general, o sea, la situación Venezuela, o sea, no te deja. No. O sea, es que todos los días pasa, o sea, todos los días hay que, o sea, el dólar y no sé qué, hay que salir. La gasolina, el pan, la gasolina, ¿dónde va? Pero, o sea, no. O sea, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Exacto. No, es que es verdad. O sea, sí. mientras tú estás aburrido es cuando tú empiezas, coño, ¿será que me drogo? ¿Será que no sé qué? Bueno, y eso es lo que pasa, pero es que suena un chiste, chamo, pero sí. Sí es así. Empieza a buscar qué hacer. Pues ve, entonces, dentro de todo, es hasta bueno que que Latinoamérica sea como sea, pero es que es verdad. Sí, no, pues sí hay por lo que decía este señor, sí hay características sociales, que obviamente no son las mejores, pero sí hay características sociales que nos hacen menos proclives a tener este tipo de incidentes. Pues. Sí hay, como en varios países de Latinoamérica hay casos reconocidos de asesinos seriales, lamentablemente no están documentados como se debería, incluso el caso de Orángel no está documentado como se debería. O sea, literalmente hay que ir a echarse una revisada de un montón de periódicos, hay que revisar un montón de videos, hay un montón de chismes de camino. Exacto, prácticamente lo mismo, o sea, como que no hay mucha investigación, porque realmente no hay investigación, y lo que te dije de la prensa, el lenguaje que se utiliza, la forma en la que se reseña o se reseñaba en aquel momento, no sé cómo será ahorita, es absolutamente despreciable. O sea, no hay descripción de nada, de ningún tipo de hechos, hay un montón de opiniones, o sea, de opiniones, de adjetivos calificativos, o sea, que no tienen el más mínimo sentido. Yo no soy periodista, pero decir el demente que mató a 5 personas está siendo trasladado a la cárcel en este momento, creo que no es una frase periodística. Exacto. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, creo que ya llegamos al final de este capítulo. Espero que les haya gustado. Y nada, pues escríbanos. O sea, si nos quieres dar algún comentario en este video, en este audio, porque todavía no tenemos video, por favor, que sean críticas constructivas y no destructivas. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.